te voy a contar cómo empezó todo, pero no esperes un comienzo suave ni bonito. La verdad es que la primera señal de que mi vida estaba a punto de desmoronarse no fue un mensaje en un móvil, ni un olor raro, ni ninguna de esas cosas típicas de los dramas baratos. Fue algo mucho más absurdo, más incómodo y, justamente por eso, más difícil de olvidar. Todo empezó la noche en que mi cuñado Pablo, el marido de la hermana de Marina, se me acercó en mitad de una cena familiar y me dijo, sin venir a cuento: «Tío, deberías controlar un poco más lo que hace Marina». Así tal cual. Sin aviso, sin contexto, sin bajarse el tono ni medio nivel. Me lo soltó mientras yo estaba intentando cortar una croqueta demasiado caliente. Marina estaba a 3 metros, riéndose con su hermana, completamente ajena al comentario. Le dije lo primero que me salió. «¿Qué dices, macho? ¿A qué viene eso?» Pablo miró alrededor, bajó un poco la cabeza y añadió: «Yo que tú, estaría atento». Solo eso. Y se fue, así como vino. Me dejó con la croqueta medio deshecha y la palabra atento dando vueltas en la cabeza como si fuera un mosquito encerrado en un coche. No pude disfrutar de la cena después de eso. Cada vez que Marina se reía, yo miraba a Pablo de reojo. Cada vez que Pablo se levantaba a por vino, miraba a Marina. Era ridículo. Me notaba tenso, demasiado consciente de cada gesto, de cada frase. Y lo peor es que no sabía si Pablo estaba siendo un cabrón, un bocazas, o alguien que había visto algo que yo no. Pero ahí no acaba la cosa. Al salir del restaurante, mientras todos buscaban las chaquetas, la hermana de Marina, Laura, me dijo algo igual de extraño. «Javi, ¿tú y Marina estáis bien?» Y esto ya me dejó tocado del todo, porque ella es la persona más despistada y menos metida en la vida ajena que conozco. «¿Estamos bien? ¿Por qué?», respondí, intentando sonar natural. Me miró como cuando miras a alguien que no se ha enterado de algo obvio. «No sé, últimamente la veo rara. Pero bueno, será cosa mía». Y se fue caminando tan tranquila. Yo me quedé quieto, con las llaves del coche en la mano, procesando lo que acababa de escuchar. No quería preocuparme, pero había algo en la forma en la que Laura lo dijo que me hizo sentir como si el suelo se moviera 1 centímetro bajo mis pies. No un terremoto. Solo una vibración. Pequeña, pero suficiente para recordarte que nada es tan estable como creías. Los días siguientes fueron peores porque, de repente, empecé a fijarme en cosas que antes pasaban desapercibidas. No cosas sospechosas, sino incoherencias. Pequeñas cosas. Tonterías. Por ejemplo, Marina empezó a llegar antes a casa algunos días y después otros. No había patrón. A veces estaba muy cariñosa, como si quisiera compensar algo que no entendía. Otras, distante, perdida en sus pensamientos. Y no era el típico cansancio del trabajo. Era otra cosa. Una desconexión que no sabría explicar, pero que estaba ahí, creciendo como la humedad en una pared. La peor escena llegó un miércoles. Yo estaba trabajando desde casa. Marina tenía una comida con varios clientes y me había dicho que volvería tarde. Hasta aquí todo normal. A eso de las 6 de la tarde, escuché ruido en la escalera. Me asomé al pasillo pensando que sería un vecino, y de repente la puerta de casa se abrió. Marina entró. No vestida con ropa de diario, ni con uniforme de trabajo, ni con nada que tuviera sentido. Entró con un vestido negro, corto, ajustado, que yo llevaba meses sin verle puesto. Meses. Y no exagero. Aquello ya me pareció raro. Pero más raro fue lo siguiente: cuando me vio ahí parado, con mi taza de café en la mano, se quedó petrificada. Y no exagero si te digo que se quedó demasiado quieta. Como si no esperara que yo estuviera en casa. «¿Qué haces aquí?», me preguntó. «Trabajo». «¿Qué haces tú?», respondí, igual de sorprendido.
Se llevó la mano al cuello y se tocó la cadena que siempre se toca cuando está nerviosa. Sonrió, pero de una forma extraña, como si fuera una sonrisa hecha a medias, sin llegar a los ojos. Pensé que saldrías hoy. No. Estoy aquí. Por. Un silencio. Largo. Incómodo. De esos que te dejan la sensación de que estás metiendo la mano en una caja sin saber qué hay dentro. Nada, solo, pensaba eso, respondió, y entró al dormitorio sin dar ninguna explicación más. Y yo me quedé en el pasillo, con el café enfriándose y el corazón golpeándome como si hubiera subido escaleras corriendo. No sabía qué pensar, pero cada detalle parecía llevarme hacia una misma conclusión, aunque yo todavía no quería darle forma. 2 días después, el sábado por la tarde, pasó algo que me dejó definitivamente inquieto. Habíamos quedado con unos amigos para tomar algo en Ruzafa. Marina se estaba arreglando en el baño y yo estaba en el salón poniéndome los zapatos. De repente, escuché algo desde la habitación, una risa masculina. No fuerte. No clara. Como un eco, como si viniera de muy cerca o de dentro del baño. Me quedé congelado. Me levanté despacio y fui hacia el pasillo, intentando no hacer ruido. La puerta del baño estaba entreabierta. Marina estaba dentro, maquillándose. Pero seguí escuchando algo. No eran palabras. Eran 2 o 3 segundos de una voz de hombre, y luego silencio. Cuando entré, ella se giró de golpe. ¿Qué pasa?, preguntó, con un tono demasiado rápido. He escuchado algo, dije. ¿El qué? Una voz. Un hombre. Marina soltó una risa nerviosa. Sería la tele del vecino. El problema es que el vecino de al lado se había mudado hacía un mes y el piso estaba vacío. Y ella lo sabía. Pero no dije nada. No sé por qué. Me tragué la duda. Me tragué las ganas de decirle, no me tomes por tonto. Me tragué todo. Esa misma noche, cuando volvíamos a casa, Marina caminaba delante de mí, hablándole por WhatsApp a alguien, riéndose, como si el mundo le fuera fantástico. Yo la miraba mientras subíamos por la calle y me sentía como si estuviera observando a alguien que conozco por fuera pero que ya no sé quién es por dentro. Y ahí, en esa calle mal iluminada, con el ruido de las terrazas alrededor, me di cuenta de algo que jamás pensé que sentiría. Marina estaba viviendo una vida paralela. Y yo estaba invitado solo a una parte. No sabía todavía qué escondía, ni con quién, ni hasta qué punto. No sabía nada. Pero sí sabía que lo que venía, no iba a ser bueno. Y, por desgracia, tuve razón. Después de aquella noche en Ruzafa, me pasé los días siguientes con una sensación extraña que no sabía poner en palabras, como cuando intentas recordar algo que se te queda en la punta de la lengua pero no termina de salir. No quería imaginar nada grave, pero tampoco podía ignorar lo ocurrido. Cada gesto de Marina, cada comentario, cada cosa que no tenía explicación lógica se me quedaba grabada de una forma que antes jamás me habría afectado, y aunque yo intentaba seguir mi vida normal, acababa prestando atención a cosas que antes ni habría notado. No sabía si estaba paranoico o si realmente había algo detrás, pero la duda ya se había instalado en mi cabeza y por más que intentara distraerme, volvía una y otra vez. El descubrimiento empezó de la manera más tonta. Un martes, mientras hacía lo mío en casa, escuché 2 golpes secos en la puerta del trastero del edificio, ese trastero donde guardamos bicicletas, cajas con cosas viejas y herramientas que casi nunca usamos. Yo había bajado porque necesitaba una maleta para un viaje corto de trabajo que me habían confirmado ese mismo día. El trastero del edificio nunca tiene movimiento, así que escuchar golpes allí ya era raro de por sí. Pensé que algún vecino estaría colocando estanterías o moviendo cajas. No me preocupé. Seguí buscando la maleta entre un montón de cosas que llevaban años sin moverse y que probablemente deberían haber acabado en la basura mucho tiempo atrás.
Mientras movía cajas, escuché un golpe más fuerte y una queja ahogada, un sonido que no parecía venir de ningún intento de bricolaje. Me quedé quieto. No supe decir qué tipo de sonido era, pero venía del trastero contiguo al nuestro. Un sonido que no estaba relacionado con nada mecánico ni con movimientos de objetos. Lo escuché otra vez, más claro que antes, y me di cuenta de que no estaba solo en ese pasillo. No debería haber sido nada grave, pero había algo en esos sonidos que me incomodó, como si estuviera escuchando algo que no debía. Me acerqué un poco sin saber muy bien qué esperaba ver, y entonces ocurrió lo que hizo que todo empezara a encajar de una forma que no quería aceptar. El trastero del vecino estaba entreabierto, y dentro vi una sombra moverse rápido, como alguien que intenta ponerse ropa o esconder algo. No vi nada concreto, pero sí escuché una voz familiar, suave, nerviosa, intentando mantener la calma. Era la voz de Marina. Me quedé clavado sin poder reaccionar, sintiendo que mi cuerpo iba por un lado y mi cabeza por otro, intentando encontrar una explicación que no fuera la primera que cualquiera habría pensado. Me dije que quizá estaba ayudando a alguien, que quizá había pasado algo y yo me estaba montando un lío absurdo, pero al mismo tiempo sabía que Marina no tenía ninguna razón para estar allí a esa hora y menos aún de esa manera. Intenté hablar, pero lo único que salió fue un Marina, dicho más bajo de lo que pretendía. Ella se quedó en silencio. Escuché un murmullo, una respiración entrecortada que no era la suya, y un sonido de ropa moviéndose deprisa. Entonces el trastero se cerró de golpe y el pasillo quedó en silencio. No supe cuánto tiempo estuve quieto delante de esa puerta. Podrían haber sido 10 segundos o 2 minutos. No abro la puerta porque me daba miedo lo que iba a encontrar, y lo digo sin vergüenza, porque en ese momento estaba paralizado, incapaz de elegir entre abrirla y confirmar lo que ya sospechaba o dar media vuelta y aguantar unas horas más sin romper mi vida. Al final, la puerta se abrió sola. Marina salió con el pelo revuelto, la cara roja y una expresión que hablaba antes que cualquier palabra que pudiera decir. Al verme, se quedó congelada igual que yo. Llevaba una camiseta que no era la que se había puesto por la mañana y unos vaqueros mal abrochados que no coincidían con la ropa que había visto colgada en nuestro baño unas horas antes. Intentó sonreír, pero fue una sonrisa tan corta y forzada que resultaba absurda. ¿Qué haces aquí abajo?, preguntó, como si la situación fuera completamente normal, como si no acabara de salir del trastero de otra persona con signos evidentes de que no estaba sola. He venido por la maleta, contesté, intentando mantenerme firme, aunque sentía que la voz me temblaba. Marina intercambió el peso de un pie a otro, como quien espera que la otra persona diga algo concreto para saber cómo responder. Estaba ayudando al vecino, dijo finalmente, porque tenía que mover unas cajas pesadas y me ha pillado justo bajando. No sabía que estabas aquí. La explicación era tan pobre que me ofendió más que si hubiera dicho que no pensaba decirme nada. No quise montar una escena allí, en mitad del pasillo, pero mi silencio la puso más nerviosa que cualquier pregunta. ¿Podemos subir y hablar arriba?, añadió, con un tono que dejaba claro que no quería seguir en ese espacio donde era imposible negar que algo había pasado. Subimos en silencio. Al entrar en casa, Marina fue directa al salón mientras yo dejaba la maleta tirada en el pasillo sin saber qué hacer con las manos ni con la cabeza. Ella se sentó en el sofá, respiró hondo y empezó a hablar rápido, demasiado rápido para sonar sincera. No ha pasado nada, Javier. Nada que te tenga que preocupar. He bajado a ayudar, me he manchado, me he cambiado la camiseta y ya está. No quiero que esto se convierta en una discusión absurda. La primera frase ya me molestó. La segunda me enfadó. La tercera me hizo sentir que estaba hablando con alguien que me estaba ocultando algo sin esforzarse lo más mínimo en disimularlo. He escuchado 2 voces ahí dentro, le dije. No puedes decirme que estabas ayudando a nadie a mover cajas cuando no había ninguna caja fuera, ni dentro del pasillo, ni ningún ruido de nada parecido. Ella se quedó callada,
mirando hacia un punto fijo del suelo. Ese silencio fue peor que cualquier excusa. Bueno, respondió al cabo de unos segundos, no quiero discutirlo ahora. Estoy cansada y no quiero seguir con esto. Aquellas palabras fueron como un portazo sin sonar. No era un no ha pasado nada, sino un no voy a contártelo. Y esa diferencia me dejó claro que lo que había visto no era una confusión, ni una exageración mía, ni nada salvable desde ningún ángulo. A pesar de eso, no la presioné más. No porque no quisiera respuestas, sino porque ya sabía que no me las iba a dar ese día. Marina se levantó, fue a la ducha y no volvimos a hablar hasta la cena, donde actuó como si todo fuera normal. Me habló de cosas del trabajo, me preguntó si quería que pidiéramos comida para el fin de semana, me comentó un proyecto que tenía con una compañera nueva. Todo como si 3 horas antes no hubiera salido de un trastero con el pelo revuelto y una voz masculina detrás de la puerta. Durante la noche, mientras ella dormía de espaldas, yo miré el techo sin poder cerrar los ojos, repasando una y otra vez los detalles que había observado, cada gesto, cada pausa, cada explicación sin sentido. Intenté encontrar una versión en la que yo estuviera equivocado, pero no pude. Incluso contando la historia con la mayor buena voluntad, no había manera de justificar que mi mujer estuviera en un trastero con un hombre cuya voz había escuchado claramente a una hora en la que jamás baja al sótano, usando ropa distinta a la que llevaba por la mañana y reaccionando como si la hubiera sorprendido haciendo algo que no podía explicar. Y ahí fue cuando entendí que ya no estaba en una fase de sospechas sueltas, sino en otra cosa. Ya no era una duda. Ya no era una intuición sin pruebas. Ya no era un comentario extraño de un cuñado. Lo que pasó en el trastero fue suficiente para saber que mi matrimonio estaba en un punto donde las cosas no se arreglaban con una conversación tranquila. Me quedé mirando a Marina mientras dormía, con la respiración lenta y el mismo gesto de siempre, y por primera vez sentí que no conocía a la persona que tenía al lado. Y lo peor de todo era saber que al día siguiente tendría que empezar a tomar decisiones que preferiría no tomar nunca. La mañana siguiente al episodio del trastero fue una de las más densas que recuerdo, no por ningún suceso espectacular, sino por la manera en que cada movimiento de Marina parecía estudiado y contenido, como si estuviera midiendo cada gesto para evitar que yo le hiciera una pregunta incómoda. Desayunó sentada frente a mí con una naturalidad tan exagerada que me resultaba imposible no interpretarla como un intento de rehacer un ambiente que ya estaba roto. Hablaba de temas cotidianos, del mercado del fin de semana, de la reunión que tendría por la tarde, de la comida que quería preparar el domingo, pero cada palabra formaba un ruido de fondo sin sentido porque ambos sabíamos que había algo pendiente entre nosotros y que era inútil pretender que no había ocurrido nada. Yo escuchaba, asentía y daba respuestas cortas porque no tenía ninguna intención de fingir, pero tampoco quería iniciar una discusión en pijama y antes de trabajar. Esa escena nos mantuvo atrapados en un silencio tenso que no se rompió hasta que ella se levantó diciendo que llegaría tarde si no salía ya. No podía seguir posponiendo la confrontación. Llevaba demasiadas horas repasando una y otra vez la imagen de Marina saliendo del trastero con la ropa cambiada y el pelo revuelto y escuchando esa voz masculina que no era producto de ninguna imaginación. Así que decidí que esa conversación tenía que producirse ese mismo día, sin retrasos y sin excusas. Esperar solo servía para estirar un sufrimiento que ya no tenía motivo para prolongarse. Aproveché el teletrabajo para ordenar mis ideas y evitar que la conversación terminara convirtiéndose en un grito contra otro grito. Quería hablar de frente y sin adornos porque no necesitaba dramatismo, sino claridad. Cuando Marina llegó esa tarde, entró por la puerta con una energía tan exageradamente animada que me confirmó que estaba intentando aparentar que todo iba bien, como si esa actitud pudiera neutralizar lo que había pasado. Me saludó con un beso rápido, dejó el bolso en la silla y empezó a contarme un par de anécdotas de su día sin que yo hubiera dicho nada todavía. La dejé hablar para que no pudiera decir después que la había atacado de inmediato, y cuando finalmente hizo una pausa para beber agua, aproveché para cortar el flujo. Tenemos que hablar de lo de ayer, le dije sin rodeos.
No lo esperaba tan pronto. La expresión de su cara cambió de golpe. No fue miedo exactamente. Fue una mezcla de tensión y evasión, como cuando alguien sabe que tiene que responder algo incómodo y busca la forma de retrasar lo inevitable. Javier, no quiero discutir, respondió mientras dejaba el vaso en la encimera con una precisión casi artificial. Ya te dije que no pasó nada importante. Me levanté despacio para situarme frente a ella sin levantar la voz, porque no quería que eso se convirtiera en un espectáculo emocional vacío. No te pregunté si querías discutir. Te dije que tenemos que hablar. Y no voy a aceptar otro no pasó nada. Ayer vi demasiado y escuché demasiado para que eso sea creíble. Así que necesito que me digas qué está pasando realmente. Marina desvió la mirada y cruzó los brazos, un gesto que no era suyo. Ella nunca adoptaba esa postura defensiva. Intentó moverse hacia el pasillo para marcharse al dormitorio, pero me adelanté y me coloqué enfrente para que no escapara del momento. Javier, llevo un día muy largo, no tengo energía para hablar de esto ahora, de verdad, dijo, intentando sonar cansada, aunque la voz no le acompañaba. Yo también estoy cansado, le respondí, pero sigo sin entender por qué estabas en un trastero que no es nuestro con un hombre dentro, con la ropa cambiada, nerviosa y mintiendo. No me digas que no es el momento porque el momento fue ayer y te fuiste a dormir fingiendo que nada había pasado. Ella cerró los ojos un segundo, como si quisiera pensar en una explicación que quedara mínimamente convincente. Cuando los abrió, intentó una versión ligeramente distinta. Estaba ayudando al vecino, ya te lo dije. La camiseta estaba sucia, me manché moviendo una de las cajas que tenía llenas de herramientas. No hay nada más. No había cajas, le respondí de inmediato. Abrí el trastero antes de que salieras tú, lo miré mientras te escuchaba moverte, y no había ni una sola caja fuera de sitio. Y además escuché una voz de hombre. Explícame eso sin inventarte algo. Marina se tensó de forma evidente. Caminó hasta el sofá, se sentó y se llevó las manos a la frente. Parecía estar calculando si era mejor seguir sosteniendo la mentira o admitir algo. Estuve en silencio para no darle excusas para escapar por otro lado. No sé cómo explicar la voz porque no sé si realmente la escuchaste, dijo finalmente con un tono que buscaba responsabilizarme a mí de la situación en lugar de responder. Estabas nervioso, estabas condicionado, quizá interpretaste algo que no era. Aquello me encendió una rabia que llevaba horas conteniéndose, pero respiré hondo para no dejar que tomara control. No me confundí con nada, respondí. La voz estaba ahí. No voy a discutir sobre si estoy loco o no. Estabas con alguien. Y quiero saber con quién. Marina se levantó bruscamente, como si mis palabras le hubieran sacudido algo interno. Javier, es que no me estás escuchando, no había nadie conmigo. No sé cómo demostrarte que no pasa nada si tú ya has decidido lo contrario. No quiero vivir así, con desconfianza estúpida. No es desconfianza estúpida, interrumpí. Es una situación evidente. Te pillé con alguien. Si quieres que hablemos con calma, necesito que empieces diciendo la verdad. No una verdad a medias, no una versión suave, sino la verdad completa. Ella se quedó callada, mirándome como si estuviera atrapada en un lugar del que no sabía cómo salir. Caminó hacia la ventana, abrió un poco para respirar, como si el aire exterior pudiera ayudarla a ordenar ideas. Yo no me moví. No te he traicionado, dijo entonces, no muy convencida. Si eso es lo que quieres saber. No te pedí un eslogan, respondí, manteniéndome firme. Te pedí hechos. ¿Quién estaba contigo en el trastero? Marina apoyó las manos en el alféizar y bajó la cabeza. Estuvo así varios segundos. Cuando habló, su voz era más baja, pero sin temblor. No quiero decir su nombre. Aquella frase fue suficiente para que todo lo que yo estaba intentando negar durante días terminara de derrumbarse.
No tener energía para ocultarlo era lo más cercano a una confesión explícita que podía hacer sin pronunciar la palabra que los dos evitábamos. Entonces si había alguien, dije sin gritar, sin enfadarme, sin moverme del sitio. Y tú no estabas ahí por accidente, ni por casualidad, ni ayudando a nadie. Ella se giró hacia mí con los ojos brillantes, pero no lloraba. No sabía si era culpa, miedo o irritación ante haber perdido el control de la situación. Javier, no puedo contarte esto ahora. No estoy preparada, dijo mientras se sentaba y se cubría la cara con las manos. Llevas días preparada para mentirme, le respondí. Así que también puedes hablarme claro. Marina levantó la vista, bastante alterada. No es justo que me hables así. No sabes por lo que estoy pasando. Pues cuéntamelo. Llevamos 17 años juntos y no puedes decirme 3 frases seguidas que tengan sentido desde hace una semana. Te estoy dando la oportunidad de explicarlo. No la desperdicies. Ella se quedó en silencio un rato largo. Yo no añadí nada porque era evidente que estaba llegando a un punto en el que o hablaba o se iba. Finalmente, respiró hondo y dejó caer la frase que yo ya intuía pero que igual me dolió escuchar. Estoy confundida con alguien. La expresión confundida me pareció una forma suave de evitar decir lo que realmente era, pero aún así me quedé esperando a que siguiera. No pensé que fuera a pasar, pero ha pasado. No tenía intención de que llegara tan lejos, y no quiero hacerte daño, pero tampoco puedo fingir que no existe. No estoy orgullosa de ello, pero no sé cómo gestionarlo. La escuché con una mezcla de rabia contenida, vergüenza ajena y una lucidez que me dolió en el pecho. ¿Desde cuándo? Pregunté sin elevar la voz. Ella dudó unos segundos. Desde hace un tiempo. No sabría decirte cuándo empezó exactamente. No buscaba nada, simplemente coincidimos en varios momentos y se complicó todo. Ayer no se complicó. Ayer estabas con él. Marina bajó la mirada, como si confirmar esa parte fuera demasiado. Ayer fue un error, respondió sin convicción. No puedo decirte más. Ayer fue una decisión, le corregí. Y negarlo ya no sirve para nada. Marina se llevó las manos a la cara, como si quisiera desaparecer un momento. No sé qué quieres que haga, dijo al fin. No sé si quieres que te dé detalles o que me vaya. No sé qué esperas de mí ahora mismo. Espero claridad, contesté. Porque lo que pasó ayer ya rompió algo entre nosotros y no voy a vivir con versiones suaves. Necesito saber si estás enamorada de esa persona, si seguís viéndoos y si esto tiene intención de continuar. Marina se quedó helada y no dijo nada. Y ese silencio fue una respuesta mucho más honesta que cualquier palabra. Después de la conversación en la que Marina admitió que estaba involucrada con otra persona sin decir exactamente desde cuándo ni con quién, el ambiente de la casa quedó en un estado tan tenso que cualquier palabra fuera de lugar podía convertirse en una explosión. Ella pasó el resto de la tarde encerrada en el dormitorio, moviéndose por la casa solo para ducharse o coger algo de la cocina, y cada vez que nos cruzábamos, desviaba la mirada de una forma que no era por vergüenza sino por agotamiento emocional o por simple incomodidad ante lo que había revelado. Yo no tenía ninguna intención de repetir la conversación porque ya sabía suficiente y no estaba dispuesto a escuchar otra ronda de medias verdades. Lo que necesitaba entonces no era una aclaración emocional sino un plan para recuperar control sobre mi vida y dejar claro que no iba a quedarme quieto esperando a que ella decidiera qué hacer conmigo. Esa noche me quedé despierto más de lo habitual porque tenía una sensación muy concreta de que había llegado el momento de actuar. No quería venganza impulsiva ni un gesto teatral, sino una acción que tuviera impacto real en su vida del mismo modo en que lo ocurrido en el trastero había tenido impacto en la mía. No iba a tocarle un pelo ni a meterme en historias absurdas, pero sí podía desarmar su doble vida desde ángulos que ella no esperaba. Sabía que seguía viendo a esa persona, aunque no quisiera admitirlo, y también sabía que tenía que descubrir quién era para poder anticiparme a cada uno de sus movimientos. No necesitaba un nombre para confirmarlo.
Necesitaba información para exponer lo que había estado escondiendo sin dramatismos ni exageraciones. A la mañana siguiente fingí que iba a trabajar de forma habitual, pero me quedé en el coche unos minutos ordenando las ideas. Marina salió más tarde que otros días, y cuando bajó por el portal para dirigirse a su oficina, la seguí con suficiente distancia para no delatarme. No soy detective ni mucho menos, pero no hacía falta experiencia para seguir a alguien que no sospecha que está siendo observado. La vi caminar hacia su trabajo, aunque a mitad de camino giró por una calle que no coincidía con su ruta normal. Se detuvo frente a una cafetería pequeña que ella jamás había mencionado. A los pocos minutos apareció un hombre que no reconocí. Se saludaron con una familiaridad imposible de ocultar, con un nerviosismo torpe que solo tienen quienes mantienen una relación que no debería existir. No escuché la conversación porque no me acerqué lo suficiente para que me vieran, pero sus gestos hablaban más alto que cualquier palabra. Ella le tocó el brazo al saludarlo y él la abrazó de una manera que no dejaba dudas. No necesitaba más confirmaciones. Tenía lo que buscaba, no en forma de frase explícita, sino en una evidencia visual que derrumbaba cualquier intento de negación. No sentí rabia en ese momento, solamente una claridad absoluta respecto a lo que tenía que hacer a partir de allí. Volví a casa y preparé todo con calma. No iba a armar un escándalo público, pero sí iba a asegurarme de que su estructura de mentiras se derrumbara. Mi primera acción fue revisar nuestras cuentas conjuntas. Llevábamos años compartiendo gastos, ahorros y todo lo relacionado con la economía del hogar. Ella siempre había confiado en que yo gestionara la parte financiera porque nunca fue algo que le interesara, así que conocía cada movimiento al detalle. Transferí la mitad exacta de lo que me correspondía a una cuenta individual que ella desconocía, dejando intacta la parte que era suya para evitar que pudiera acusarme de nada. No me llevé un euro más de lo que me pertenecía, pero separé completamente mi dinero del suyo para que no pudiera usar mi estabilidad económica mientras seguía con su doble vida. Después preparé una carpeta con las imágenes de la cafetería, impresas y ordenadas, pero sin mensajes dramáticos ni frases sentimentales. Solo los hechos. También incluí un resumen claro de nuestro acuerdo económico y una notificación por escrito informándole de que en adelante todas nuestras cuentas personales quedarían separadas. No utilicé palabras hirientes porque no quería que pareciera un ataque emocional, quería que fuera una reacción organizada y firme ante lo que había descubierto. Mi objetivo no era hacerla llorar sino sacudirla de manera que entendiera que no podía seguir jugando a dos vidas sin consecuencias. La segunda parte de mi plan consistió en desvincularme de todas las responsabilidades domésticas que tradicionalmente asumía yo. Me ocupaba de gestiones, mantenimiento, pagos y reparaciones, y eso le permitía a Marina vivir con una comodidad que ahora dejaba de tener sentido. Llamé a la empresa de internet y puse la factura a su nombre, hice lo mismo con la luz y el agua, cancelé el seguro del coche secundario que ella manejaba porque estaba a mi nombre, comuniqué al banco que cualquier nueva operación conjunta requeriría mi firma presencial y notifiqué al casero del trastero comunitario que dejaba de ser corresponsable del espacio. Quería que sintiera el peso de gestionar su vida sin mi apoyo cotidiano, no por despecho sino por dignidad. Cuando ella llegó esa tarde, yo estaba sentado en el salón. Sonó la puerta y tardó más de lo habitual en entrar, quizá porque intuía que algo estaba a punto de ocurrir. Al verme sentado con la carpeta sobre la mesa, se quedó quieta en el marco de la puerta sin saber si avanzar o no. «Tenemos que hablar otra vez», le dije con un tono neutro que aparentemente la incomodó más que si hubiera gritado. Se acercó lentamente, miró la carpeta y frunció el ceño. ¿Qué es esto? Es la consecuencia lógica de lo que descubrí ayer y de lo que dijiste anoche. No quiero gritos ni insultos, así que te lo he dejado todo por escrito para evitar malentendidos. Ella abrió la carpeta con manos temblorosas. Al ver la primera imagen, su rostro se tensó de inmediato. ¿Me has estado siguiendo?, preguntó con un tono entre indignado y asustado. Necesitaba saber la verdad, no interpretaciones. Y la verdad está ahí.
No voy a preguntarte quién es porque ya no me interesa. Lo que me interesa es dejar claro que tú tomaste una decisión y yo estoy tomando la mía. Marina dejó las fotos a un lado e intentó recuperar el control de la conversación. Javier, esto no es justo. Estás actuando como si me hubieras descubierto en algo horrible. Estaba hablando con alguien, nada más. No voy a entrar en juegos semánticos, le respondí. No necesito que lo llames de ninguna manera porque ya no tiene importancia. No quiero una explicación emocional. Quiero que entiendas que desde hoy tu vida y la mía dejan de funcionar del mismo modo. Ella pasó las hojas donde estaban los documentos financieros, los cambios en las facturas, la separación de cuentas y las notificaciones de responsabilidad. ¿Has hecho todo esto en un día? Preguntó con una mezcla de incredulidad y rabia. Lo hice esta mañana. Y todavía falta más, pero quería que vieras lo esencial. No estoy reaccionando por impulso. Estoy organizando mi vida sin depender de ti y sin que tú dependas de mí. No voy a pedirte que te vayas ni voy a irme yo hoy mismo, pero lo que ocurrió ha cambiado por completo las reglas del juego. Marina cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa, respirando de una forma que indicaba que estaba intentando procesar todo lo que acababa de ver. No lloraba ni gritaba, pero su rostro mostraba algo parecido a la frustración profunda. No pensé que llegarías a esto, dijo finalmente. Y yo no pensé que te encontraría en un trastero con otro hombre, respondí. Aquí estamos los dos con cosas que no pensábamos. Se sentó frente a mí, apoyó los codos en las rodillas y entrelazó las manos. ¿Qué esperas que haga ahora? Preguntó sin mirarme directamente. Espero que tomes decisiones. No voy a ser tu segunda opción ni el sitio cómodo donde vuelves cuando algo te sale mal con él. Si quieres seguir con esa persona, hazlo. Si quieres dejarlo, también es tu elección. Yo no estoy aquí para juzgarte, pero sí para poner límites. No voy a vivir en un triángulo raro. No voy a tolerar explicaciones parciales. Y no voy a sostener una casa en la que soy el único que respeta lo que prometió. Marina tardó varios segundos en responder. No sé qué quiero ahora mismo, dijo. Entonces piensa. Pero yo no voy a quedarme quieto esperando a ver en qué dirección te inclinas. Yo ya estoy actuando. Ella abrió la carpeta otra vez, pasó las páginas una por una y finalmente dijo. No imaginé que te moverías tan rápido. Pensé que hablaríamos, que intentaríamos arreglarlo. Yo también pensaba que podía confiar en ti. Aquí estamos. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Era un silencio en el que ambos entendimos que habíamos entrado en una etapa completamente distinta, donde las decisiones ya no serían compartidas sino individuales. Había dado el primer golpe tangible, no para humillarla, sino para recuperar control sobre mi vida y dejar claro que no iba a permanecer inmóvil mientras ella seguía cruzando límites sin reconocerlos. Durante los días posteriores al enfrentamiento y a la carpeta con la evidencia, la casa se convirtió en un espacio extraño donde cada movimiento parecía un estudio detallado de cómo coexistir sin hablar de lo fundamental. Marina pasaba mucho más tiempo fuera, no sé si para evitarme o para mantener su otra vida, y cuando estaba dentro se encerraba en el dormitorio, trabajaba desde allí o se metía en la ducha para no tener que cruzarse conmigo. Yo no la buscaba porque necesitaba distancia para no mezclar rabia con tristeza y porque quería ver si ella mostraba algún intento de solucionar algo o si dejaba que la relación se muriera sola por falta de decisiones. Esos días fueron una mezcla de emociones contradictorias porque, aunque estaba convencido de que había hecho lo correcto separándome de cualquier dependencia hacia ella, también sentía un vacío incómodo que venía de la caída repentina de una estructura emocional que había sido mi vida durante muchos años. No era nostalgia romántica, era la sensación de estar haciendo un inventario de una relación que se estaba desarmando pieza por pieza. Hubo una tarde, 3 días después de dejarle la carpeta, en la que Marina llegó antes de lo habitual. Entró sin ruidos y dejó las llaves sobre la mesa, pero no se fue al dormitorio como otras veces.
Se sentó en el salón, respiró hondo y me dijo que necesitábamos hablar. No sonaba desafiante ni defensiva, sonaba cansada y consciente de que no podía seguir estirando la situación. Javier, no estoy bien, dijo mientras mantenía las manos juntas sobre las rodillas. No estoy bien desde hace tiempo y he estado haciendo cosas que no tienen sentido. No estoy justificándolo, solo quiero que lo entiendas antes de que hablemos del resto. Me quedé de pie, sin sentarme todavía porque no sabía hacia dónde iba esa conversación. Ella hacía pausas muy largas, como si cada frase tuviera que pasar por varios filtros internos antes de salir. Sé que lo que hice está mal, continuó. No vengo a pedirte que lo ignores ni que lo arreglemos como si nada. No puedo prometerte algo que no sé si soy capaz de cumplir ahora mismo. Estoy confundida, estoy perdida y he tomado decisiones que no pensé que tomaría, pero también sé que no puedo seguir viviendo dividida entre dos caminos. Yo no la interrumpí porque quería escuchar todo lo que tenía que decir. Si hablaba con esa honestidad tensa, era mi oportunidad de ver si quedaba algo recuperable. No estoy enamorada de esa persona, dijo después de un silencio largo. Y lo digo así porque sé que es lo primero que te viene a la cabeza. No lo estoy, no es eso. No he hecho esto porque quisiera formar otra vida con él. Ha sido más bien una escapatoria, algo que me ha desordenado y que no he sabido frenar. Estaba vacía contigo desde hace tiempo y ni siquiera entiendo por qué, pero tampoco intenté arreglarlo porque me asustaba admitirlo. Dejé que todo se acumulara y terminé donde terminé. No estás enamorada, pero estuviste en un trastero con él, respondí, no con ironía sino con hechos concretos. Y no una única vez. No haces ese tipo de cosas porque sí. Ella asintió, sin intentar negarlo. Lo sé. Y lo he pensado mucho. No tengo una explicación que no suene a excusa. No puedo justificarlo. Fue una mezcla de necesidad de sentir algo distinto, de sentirme viva de una forma que no venía de ti porque había dejado de vernos. Me he escapado porque no sabía afrontar lo que pasaba entre nosotros. Me senté frente a ella, no para acercarme emocionalmente, sino porque quería hablar desde el mismo nivel. Lo que hiciste no es una consecuencia inevitable de una crisis, le dije con calma. Hay gente que tiene dudas y no hace esto. Aquí hubo decisiones, no accidentes. Marina bajó la cabeza, visiblemente afectada. Lo sé, Javier. Y no espero que me perdones ni que quieras seguir conmigo. He cometido un error enorme y no puedo revertirlo con palabras. Lo único que puedo hacer es asumirlo y dejar que tú decidas qué quieres hacer con todo esto. Ese tono, tan aceptador del conflicto sin intentar manipularlo, me impresionó porque era la primera vez en muchos días en la que no había evasión ni frases diluidas. Estuve un rato sin responder porque necesitaba elegir bien mis palabras. No quería soltar rabia ni dramatismo. Quería ser claro. No puedo seguir contigo como si esto fuera una crisis pasajera, dije. No puedo compartir espacio contigo y actuar como si solo hubieras tropezado. Lo que pasó no fue un tropiezo. Y necesito saber si tú estás dispuesta a cortar completamente esa relación o si estás esperando que yo aguante mientras decides. Marina levantó la vista con una expresión que combinaba miedo y alivio, como si hubiera esperado esa pregunta. La relación está terminada, respondió. No lo voy a volver a ver. No puedo seguir con él ni quiero hacerlo. No puedo tener dos vidas. Y aunque no sé si nosotros podemos volver a funcionar, sí sé que no quiero seguir ocultando nada. Lo que hice ha sido un desastre y no quiero continuar por ese camino. No respondí de inmediato porque sentí una mezcla muy incómoda entre alivio y dolor. Que dijera que había terminado no borraba todo lo anterior, pero era un punto de partida para analizar el escenario real. Que hayas terminado con él no significa que nosotros vayamos a arreglar esto, le dije. No es cuestión de elegir solo lo que duele menos. Esto ya cambió nuestra relación. Y necesito tiempo para ver si puedo volver a confiar en ti. No te voy a prometer nada ahora mismo.
No te estoy pidiendo una promesa, respondió con un hilo de voz. Te estoy diciendo que quiero enfrentarme a lo que he hecho. Y que si tú decides que esto se termina, lo aceptaré porque sé que lo he provocado yo. Hubo un silencio largo que no fue tenso, sino reflexivo. Por primera vez desde que descubrí todo, no sentí que estábamos en bandos opuestos, sino que estábamos mirando el mismo conflicto desde ángulos diferentes. Ella no intentaba justificarse ni darle un giro sentimental, y eso me permitía hablar sin levantar defensas. Quiero saber una cosa más, dije finalmente. ¿Cuánto tiempo llevabas con él? Ella respiró hondo, consciente de que esa pregunta era una de las más importantes. Unos 3 meses, respondió al fin. No empezó de golpe, no hubo un día exacto, pero sí puedo decirte que se intensificó hace unos 2 meses. Y no me enamoré ni buscaba una vida paralela. Me desorienté y me dejé llevar porque no estaba bien conmigo misma ni contigo. Si pudiera deshacerlo, lo haría. Sé que suena tibio, pero es la verdad. Me quedé pensando en su respuesta. No la sentí como una mentira, aunque tampoco me tranquilizaba. 3 meses eran suficientes para destruir la base de cualquier relación sólida. No me derrumbé al escucharlo porque ya no tenía energía para sorpresas. Había asumido lo esencial. No te voy a decir ahora si quiero continuar o no, le dije finalmente. Necesito procesarlo y necesito tiempo. No quiero tomar una decisión desde el vacío o desde el orgullo. Pero sí quiero que durante este tiempo no veas a esa persona ni hables con él. No como castigo, sino porque cualquier contacto haría imposible incluso una evaluación mínima de lo que nos queda. Marina asintió de inmediato. No voy a hacerlo. Ya no tengo nada pendiente con él. Y no quiero que interfiera más en lo que pase entre nosotros. Si al final nos separamos, será porque tú y yo ya no podemos continuar, no porque él exista en alguna parte. Me pidió que le permitiera quedarse en casa durante este tiempo de decisión y le dije que sí, porque no quería forzar un conflicto logístico mientras yo seguía pensando. La convivencia no sería fácil, pero necesitaba observar si sus actos coincidían con sus palabras. No buscaba castigarla, sino evaluar si realmente estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias sin huir. Cuando la conversación terminó, me quedé solo en el salón un rato largo, no porque necesitara dramatizar nada, sino porque el peso de todo lo hablado requería espacio. No era una victoria ni una derrota. Era la etapa en la que uno entiende que las emociones no dan respuestas y que habrá que trabajar con la razón y con el tiempo para decidir qué camino seguir. La semana posterior a nuestra conversación fue un periodo en el que la casa parecía un lugar donde cada gesto tenía un doble significado. Marina hacía esfuerzos visibles por mantener distancia prudente sin convertir la convivencia en una guerra silenciosa, y yo intentaba mantener una rutina normal para que el espacio no se llenara de tensiones innecesarias. No había gritos, no había discusiones, pero tampoco había cercanía, y aunque en teoría estábamos esperando a ver qué camino tomar, la realidad era que ya no éramos 2 personas compartiendo un proyecto, sino 2 individuos intentando comprender si quedaba algo que valiera la pena rescatar. Cada día que pasaba añadía un matiz nuevo a mis emociones. Al principio había rabia contenida y decepción profunda, luego una especie de resignación tranquila que me permitía pensar sin que la herida interfiriera en cada pensamiento. No es que la tristeza desapareciera, pero ya no dominaba mis reacciones, y eso me ayudó a ver las cosas con una claridad que no habría tenido en los primeros días. Una noche, mientras preparaba algo sencillo para cenar porque no quería pedir comida otra vez, escuché que Marina se acercaba a la cocina. Se quedó apoyada en el marco de la puerta y observó lo que estaba haciendo sin hablar. Yo no dije nada tampoco. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. No quiero que esto se convierta en una convivencia eterna sin decisiones, comentó con ese tono medido que había adoptado desde que empezamos a hablar en serio. Sé que necesitas tiempo, pero también necesito saber si ese tiempo tiene un límite razonable para que no nos quedemos atrapados en un punto intermedio que no nos permita avanzar ni separarnos. Lo sé,
respondí mientras removía la comida. Y no quiero alargarlo más de lo necesario. He estado pensando estos días y ya tengo bastante claro lo que quiero hacer, pero quiero que hablemos con calma antes de decírtelo, sin interrupciones, sin prisas. Ella se tensó un poco, aunque intentó no mostrarlo. Cuando quieras hablamos, dijo mientras se servía un vaso de agua. Esta noche, respondí sin apartar la mirada del fuego. Después de cenar. Marina asintió sin preguntar más. Yo terminé de cocinar, comimos en silencio y recogí los platos para evitar que el momento se diluyera. Cuando terminé, fuimos al salón y cada uno se sentó en su parte del sofá. No era distancia emocional, era simplemente la forma en la que aprendimos a dejar espacio para hablar sin invadirnos. Voy a ser directo, empecé. No quiero continuar con el matrimonio en las condiciones actuales. Sé que estás arrepentida, sé que estás intentando ser honesta ahora, pero la honestidad llegó después de que todo estuviera roto y no puedo construir sobre algo que ha perdido su base. No tengo odio hacia ti, pero tampoco tengo confianza, y si no hay confianza, no podemos llamarnos pareja. Marina bajó la cabeza y respiró profundamente, como si hubiese esperado esa respuesta pero mantuviera una pequeña esperanza de escuchar algo distinto. Si esa es tu decisión, la aceptaré, dijo con un tono sorprendentemente firme. No voy a intentar convencerte de que sigamos si no ves un futuro en esto. Solo te pido que me digas si hay algo que podría haber cambiado tu decisión o si simplemente no hay vuelta atrás. Incluso si lo intentáramos, estaría contigo preguntándome continuamente dónde estás, con quién hablas, si queda algún resto de esa otra relación, respondí. Y no quiero ser esa versión de mí mismo ni quiero convertirte a ti en alguien vigilada. Si continuáramos en este estado, ambos terminaríamos agotados. Tú sentirías que estás pagando eternamente una deuda emocional y yo sentiría que estoy conviviendo con una inseguridad constante. Ninguno de los dos merece eso. Ella apretó las manos juntas, un gesto que solo hacía cuando intentaba contener emociones fuertes, pero no rompió. Había una fortaleza triste en su mirada. Entiendo lo que dices, respondió lentamente. Y aunque me duele, sé que tienes razón en mucho de eso. Si yo fuera tú, probablemente sentiría lo mismo. No busco excusarme, pero sí agradecerte que me hayas hablado con claridad sin humillarme, porque sé que habría sido muy fácil para ti hacerlo después de lo que hice. Sentí un nudo incómodo porque no tenía ningún interés en verla derrotada. No buscaba una dinámica de ganador y perdedor, solo una decisión sensata. No quiero hacerte daño, le dije. Quiero que ambos salgamos de esto con la cabeza en alto. No quiero peleas por propiedades, no quiero discusiones desagradables. Quiero que resolvamos todo con respeto, porque lo que vivimos durante tantos años no merece terminar convirtiéndose en una guerra. Marina asintió y apoyó la espalda contra el sofá como si necesitara estabilizarse. Gracias por decir eso, respondió. Yo tampoco quiero destruir lo que queda. Si vamos a separarnos, quiero que sea de forma adulta. No tengo intención de pelear por cosas que no tienen significado comparado con lo que hemos sido. Hubo un silencio largo, pero esta vez no fue incómodo. Era un silencio de aceptación, el tipo de silencio que se produce cuando ambos lados entienden que se ha cruzado un punto del que no se podía regresar. Y quiero que sepas algo, añadí después de unos segundos. No me arrepiento de la vida que tuvimos antes de todo esto. Me quedo con los años buenos, incluso si el final no es el que imaginamos. No voy a borrar nada ni voy a convertir tu nombre en un símbolo de error. Eres alguien importante en mi historia, aunque ahora nuestras vidas vayan a separarse. Marina se llevó una mano al rostro, no para llorar, sino para sostenerse un momento. Ojalá hubiera hablado contigo antes de que todo esto explotara, dijo. No para evitarlo todo, porque no sé si habría podido evitarlo, pero sí para no llegar a este punto sin haber puesto las cartas sobre la mesa. He cometido muchos errores, pero el mayor fue callarme cuando más necesitaba hablar. Ya no podemos cambiar lo que pasó, respondí.
lo único que podemos decidir ahora es cómo seguimos adelante. Ella me miró directamente, sin escapar del contacto visual como en otras ocasiones. Quiero hacerlo bien, dijo. No quiero convertirme en un recuerdo amargo para ti. Quiero que cuando pienses en nuestra historia, puedas hacerlo sin rencor. El rencor no me sirve para nada, respondí. Lo que me sirve es avanzar. Y tú también necesitas avanzar, pero en un camino donde no estés intentando reparar algo que ya no puede repararse. Mereces empezar de cero, aunque sea lejos de mí. Marina dejó escapar un suspiro largo, como si soltara un peso que llevaba acumulado desde hacía semanas. Entonces supongo que el siguiente paso es organizarnos, dijo con un tono práctico que me sorprendió. Repartir las cosas, buscar un lugar donde vivir, hablar con un abogado para formalizarlo todo sin drama. Sí, respondí. Y podemos hacerlo juntos, no como pareja, sino como dos adultos que quieren que el proceso sea lo menos destructivo posible. Nos quedamos allí un buen rato más, hablando de detalles concretos, sin insultos, sin acusaciones, sin intentar rescatar lo que ya estaba decidido. Fue una conversación seria, tranquila, dolorosa pero respetuosa. Cuando ella se levantó para irse al dormitorio, se detuvo un segundo y dijo algo que no esperaba. Ojalá algún día puedas perdonarme, aunque no volvamos a estar juntos. La miré con sinceridad. No necesito guardarte odio. Perdonarte llegará solo con el tiempo, no como un acto consciente. No busco culparte eternamente. Solo quiero que los dos encontremos la manera de seguir adelante sin quedarnos atrapados en lo que pasó. Ella asintió y se marchó a su habitación. Yo me quedé en el salón pensando en la inmensa cantidad de decisiones que tendría que tomar en los días siguientes, pero también sentí algo parecido a una claridad. No estaba contento, pero estaba en paz con la decisión. No tomé esa ruta por orgullo ni por impulso, sino porque era la única forma realista de evitar que el dolor se prolongara indefinidamente. Esa noche dormí en el sofá, no porque necesitara dramatizar, sino porque había algo simbólico en marcar una transición. Ya no éramos marido y mujer intentando recomponer algo roto. Éramos dos personas que habían compartido una vida y que ahora comenzaban caminos diferentes.